De la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, para la materia de técnicas de manufactura, se elabora este video como evaluación del segundo parcial. Mi nombre es Mayra Acosta y la materia es impartida por el Dr. Delfino Cornejo. Los temas que se incluyen en el video son los siguientes: propiedades de polímeros, extrusión, fabricación de hojas y películas, fabricación de fibras y filamentos, procesos de recubrimiento, moldeo por inyección, moldeo por compresión y transferencia, moldeo por soplado y rotación, termoformado, fundición, procesamiento de espuma y consideraciones en el diseño del producto. Propiedades de los polímeros. Polímero fundido. Para dar forma a un polímero termoplástico, este debe calentarse de modo que se suavice hasta adquirir la consistencia de un líquido. A esto se le llama polímero fundido. Viscosidad. Es importante en el procesamiento de polímeros porque la mayoría de métodos para dar forma involucran el flujo del polímero fundido a través de canales pequeños o aberturas de troqueles. Viscoelasticidad. El fenómeno que se ilustra en la figura se explica si se observa que el polímero estaba contenido en una sección transversal mucho más grande antes de ingresar al canal angosto del troquel. En efecto, el material extruido recuerda su forma y trata de regresar a ella después de dejar el orificio del troquel. Extrusión. La extrusión es un proceso de compresión en el que se fuerza el material a fluir a través de un orificio practicado en un troquel a fin de obtener un producto largo y continuo, cuya sección transversal adquiere la forma determinada por la del orificio, para producir en masa artículos tales como tubería, ductos, mangueras y formas estructurales. Para estos tipos de productos, la extrusión se lleva a cabo como proceso continuo. El extruido se corta después con las longitudes deseadas. Como se ve en la imagen, en la extrusión de polímeros se alimenta material en forma de pellets o polvo hacia adentro de un barril de extrusión, donde se calienta y funde, y se le fuerza para que fluya a través de la abertura de un troquel por medio de un tornillo rotatorio, como se ilustra en la figura. Los dos componentes principales del extrusor son el barril y el tornillo. Producción de hojas y películas. Las hojas y películas termoplásticas son producidas por una serie de procesos. Los más importantes son los dos métodos basados en la extrusión. Hoja. Se refiere al stock con un espesor que varía de 0.5 milímetros a aproximadamente 12.5 milímetros y se utiliza para productos tales como ventanas planas cristalizadas y material para termoformado. Película. Se refiere a espesores inferiores a 0.5 milímetros. Las películas delgadas se utilizan para empaque como material de envoltura, bolsas para comida y bolsas de basura. Las aplicaciones de película gruesa incluyen cubiertas y revestimientos de piscinas y zanjas de riesgo. Extrusión de hoja y películas con troquel de rendija. Se producen hojas y películas de espesores diversos por medio de extrusión convencional, con el uso de una rendija angosta como abertura del troquel. En la figura se ilustra una configuración posible del troquel. Este incluye un colector que distribuye el polímero en forma lateral antes de que fluya a través de la rendija. Para lograr tasas altas de producción, debe integrarse al proceso de extrusión un método eficiente de enfriamiento y captura de la película. En la figura se muestran dos métodos. El primero es dirigiendo de inmediato el material extruido hacia una tina de agua. Y en el segundo método, el material extruido se envía hacia rodillos gélidos, es decir, rodillos de enfriamiento. Proceso de extrusión de película soplada. Como se muestra en la figura, el proceso comienza con la extrusión de un tubo que se jala de inmediato hacia arriba mientras aún está fundido
y se expande en forma simultánea por medio de aire que entra a su interior a través del mandril del troquel. Una línea de congelación que se ve en la figura marca la posición en que ocurre la solidificación del polímero de la burbuja que asciende. La precisión del aire en la burbuja debe permanecer constante para mantener uniforme el espesor de la película y el diámetro del tubo. El aire es contenido en el tubo por medio de rodillos de presión que lo exprimen una vez que se ha enfriado. Los rodillos de guía y los de aplanado también se utilizan para fijar el tubo soplado y dirigirlo hacia los rodillos de presión. Luego se colecta el tubo plano en un carrete. Calandrado. Este es un proceso para producir hojas y películas a partir de caucho o termoplásticos tipo caucho, tales como PVC plastificado. En el proceso, el material inicial pasa por una serie de rodillos que lo trabajan y lo reducen su espesor a la medida deseada, como se muestra en la siguiente figura. Este equipo es caro, pero la tasa de producción es alta. Inclusive es posible alcanzar velocidades que se acercan a 2.5 metros por segundo. Producción de fibras y filamentos. Hilado o hilandería. La aplicación más importante de las fibras y filamentos se da en los textiles. Una fibra se define como una banda larga y delgada del material cuya longitud es al menos 100 veces mayor que la dimensión de su sección transversal. Un filamento es una fibra de longitud continua. En la producción de fibras sintéticas, el término se refiere al proceso de extruir un polímero fundido o solución a través de una hilera, que quiere decir un troquel con muchos agujeros pequeños, para hacer filamentos, los que luego se extraen y se enrollan en una bobina. Hay tres principales variantes en la torsión de fibras sintéticas, dependiendo del polímero que se procese. El primero es el hilado fundido, 2 hilado secado y 3 hilado húmedo. En la siguiente figura se muestra el proceso que lleva a la producción de fibras y los componentes de la máquina. Procesos de recubrimiento. El recubrimiento con plástico o caucho involucra la aplicación de una capa del polímero dado sobre un material que es el sustrato. El recubrimiento plano se emplea para cubrir telas, papel, tableros y hojas de metal. Estos artículos son principalmente para ciertos plásticos. En la figura se ilustran las dos técnicas principales de recubrimiento. En el método del rodillo, se exprime el material de polímero para recubrir contra el sustrato por medio de rodillos opuestos. En el segundo método, que es el método del bisturí, un cuchillo afilado controla la cantidad de polímero fundido con el que se recubre al sustrato. En ambos casos, el material de recubrimiento se suministra ya sea con un proceso de extrusión con troquel de rendija o por calendrado. El recubrimiento de contorno de objetos tridimensionales se lleva a cabo por inmersión o rociado. La inmersión consiste en sumergir al objeto en un baño apropiado de polímero o solución fundido, seguido de enfriamiento o secado. El rociado, como la pintura en rocío, es un método alternativo para aplicar recubrimiento de polímero a un objeto sólido, como se muestra en la figura. Moldeo por inyección. El moldeo por inyección es un proceso en el que se calienta un polímero hasta que se alcanza un estado muy plástico y se le fuerza a que fluya a alta presión hacia la cavidad de un molde donde se solidifica. Entonces la pieza moldeada, llamada moldeo, se retira de la cavidad. El proceso produce componentes discretos que casi siempre son de forma neta. Asimismo, el molde puede contener más de una cavidad, de modo que cada ciclo se producen molduras múltiples. En la figura se ve el diagrama de una máquina de moldeo por inyección del tipo de tornillo recíproco. En la siguiente figura podemos ver el ciclo común del moldeo.
En primer lugar, el molde está cerrado. En segundo lugar, se inyecta fluido a la cavidad. Tercero, se retrae el tornillo y por último, se abre el molde y la pieza se expulsa. Defectos en el moldeo por inyección. Algunos de los defectos más comunes son los siguientes. Disparos cortos. Igual que en el fundido, un disparo corto es un moldeo que se solidifica antes de que la cavidad se llene por completo. Rebabas. Las salpicaduras ocurren cuando el polímero fundido se escurre por la superficie de separación entre las placas del molde. También puede suceder alrededor de los pasadores de inyección. Líneas de soldadura. Las líneas de soldadura ocurren cuando el polímero fundido fluye alrededor de un núcleo o de otro detalle convexo en la cavidad de molde y se encuentra desde direcciones opuestas. La frontera así formada se denomina línea de soldadura y tiene propiedades mecánicas inferiores a los restos de las piezas. Moldeo por comprensión. Es un proceso antiguo y muy utilizado para termofijos. Sus aplicaciones también incluyen discos de fonógrafo termoplásticos, llantas de caucho y varias piezas compuestas de matriz de polímero. El proceso que se ilustra en la figura para un plástico TS consiste en cargar la cantidad precisa del compuesto de moldeo, llamada carga, en la mitad inferior de un molde calentado, juntar las mitades del molde para comprimir la carga, forzando la carga a que fluya y adopte la forma de la cavidad. Después, calentar la carga por medio del molde caliente para polimerizar y curar el material en una pieza solidificada. Y por último, abrir las mitades del molde y retirar la pieza de la cavidad. Moldeo por transferencia. En este proceso se introduce una carga termofija a una cámara inmediatamente delante de la cavidad de molde, donde se calienta. Después se aplica presión para forzar al polímero suavizado a fluir hacia el molde caliente en el que ocurre la cura. Hay dos variantes del proceso que se ilustran en la figura. El primero es moldeo por transferencia de vasija, en el que la carga se inyecta desde una vasija a través de un canal de mazarota vertical en la cavidad. Y el segundo es el moldeo por transferencia de pistón, en el que la carga se inyecta por medio de un pistón desde un depósito caliente a través de canales laterales hacia la cavidad de molde. En ambos casos, en cada ciclo se generan desperdicios en forma de material sobrante en la base del depósito y los canales laterales, llamado desecho. Además, en la transferencia de vasija, el bebedero constituye material que se desperdicia. Debido a que los polímeros son termofijos, los desechos no pueden recuperarse. Moldeo por soplado. El moldeo por soplado es un proceso en el que se utiliza presión del aire para inflar plástico suave dentro de la cavidad de un molde. Es un proceso industrial importante para fabricar piezas de plástico huecas de una sola pieza y con paredes delgadas como botellas y contenedores similares. Debido a que muchos de estos artículos se utilizan para bebidas para el consumidor destinadas a mercados masivos, su producción está organizada para cantidades muy grandes. Moldeo por soplado y extrusión. Esta forma de moldear consiste en el ciclo que se ilustra en la figura. En la mayoría de los casos, el proceso se organiza como operación de producción elevada para fabricar botellas de plástico. Moldeo soplado por inyección. Moldeo rotacional. El rotomoldeo tiende a favorecer configuraciones geométricas externas más complejas, piezas más grandes y cantidades de producción pequeñas, más que el moldeo por soplado. El proceso consiste en las siguientes etapas. Se carga una cantidad predeterminada de polvo de polímero en la cavidad de un molde deslizante. Después se calienta el molde y se gira en forma simultánea sobre dos ejes perpendiculares, de modo que el polvo impregna todas las superficies interiores del molde
y forma gradualmente una capa fundida de espesor uniforme. Mientras aún gira, el molde se enfría de modo que la capa exterior del plástico se solidifica. Se abre el molde y se descarga la pieza. Las velocidades rotacionales que se emplean en el proceso son relativamente bajas. Termoformado. El termoformado es un proceso en el que se calienta y deforma una hoja de plana termoplástica para hacer que adquiera la forma deseada. El proceso se utiliza mucho para empacar productos de consumo y para fabricar artículos grandes como tinas de baño, reflectores de contorno y forros interiores de puertas para refrigeradores. El termoformado consiste en dos etapas principales. La primera es el calentamiento y la segunda es deformado. En la figura podemos ver el termoformado al vacío, donde una hoja de plástico se suaviza con calentamiento. La hoja suavizada se coloca sobre una cavidad de molde cóncava. Un vacío empuja la hoja hacia la cavidad y el plástico se endurece al contacto con la superficie fría del molde. Posteriormente, la pieza se elimina y recorta el resto del material. Fundición. Es la conformación de polímeros. La fundición involucra verter una resina líquida en un molde con el uso de la gravedad para llenar la cavidad y dejar que el polímero se endurezca. La conversión de la resina líquida en un termoplástico endurecido se lleva a cabo de varias maneras, que incluyen calentar la resina termoplástica a un estado muy fluido de modo que se vierta y llene la cavidad del molde con facilidad y después se le deje enfriar y solidificar en el molde. 2. Usar un prepolímero o monómero de peso molecular bajo y polimerizarlo en el molde para que forme un termoplástico de peso molecular elevado. Y como tercero, verter un plastisol en un molde calentado para que forme un gel y se solidifique. Las ventajas de la fundición sobre procesos alternativos como el moldeo por inyección incluyen las siguientes. El molde es más sencillo y menos costoso. El artículo fundido está relativamente libre de esfuerzos residuales y memoria viscoelástica. Y 3. El proceso es apropiado para cantidades pequeñas de producción. Procesamiento y formado de espuma de polímero. Una espuma de polímero es una mezcla de polímero y gas, lo que da al material una estructura porosa o celular. Las propiedades características de un polímero espumado incluyen baja densidad, alta resistencia por unidad de peso, buen aislamiento térmico y buenas cualidades de absorción de energía. Procesos de espumado. Los gases comunes que se utilizan en las espumas de polímero son aire, nitrógeno y dióxido de carbono. La proporción del gas varía hasta 90% o más. Este se introduce en el polímero con varios métodos, llamados procesos de espumado. Estos incluyen 1. Mezclar una resina líquida con aire por agitación mecánica. Después se endurece el polímero por medio de calor o reacción química. 2. Mezclar un agente de soplado físico con el polímero, un gas como el nitrógeno o el pentano que se disuelven en el polímero fundido sujeto a presión, de modo que el gas sale de la solución y se expande cuando después se reduce la presión. Y 3. Se mezcla el polímero con componentes químicos, llamados agentes de soplado químicos que se descomponen a temperaturas altas y liberan gases tales como el dióxido de carbono o el de nitrógeno dentro de la mezcla. Consideraciones sobre el diseño del producto. Consideraciones generales. Estos lineamientos generales se aplican sin importar el proceso de formado. Sobre todo, son limitaciones de los materiales plásticos que el diseñador debe tomar en consideración. Resistencia y rigidez. Los plásticos no son tan fuertes o rígidos como los metales. No deben usarse en aplicaciones en las que vayan a encontrarse esfuerzos grandes. La resistencia al escurrimiento plástico también es una limitante. Resistencia al impacto. La capacidad que tienen los plásticos de absorber impactos por lo general es buena. Se comparan de modo favorable con la mayoría de los metales. Temperaturas de servicio.
Con respecto de los metales y cerámicos, las de los plásticos son limitadas. Expansión térmica. Es mayor para los plásticos que para los metales, por lo que los cambios dimensionales debidos a las grandes variaciones de temperatura son mucho más significativos que para los metales. Muchos tipos de plásticos están sujetos a degradación por la luz solar u otras formas de radiación. Asimismo,